Buenos días amigos. Miren, les quería compartir este video sobre el padre Luis Toro. Me gustó demasiado la manera que explica, ahora sí que para nosotros y también para los hermanos evangélicos, sobre por qué nosotros los católicos guardamos el sábado o el domingo. Espero les guste. Lo hice en una versión corta y espero lo puedan entender de la manera que yo la entiendo. Los invito a que sigan al padre Luis Toro porque él enseña mucho sobre la verdad de nuestro Señor Jesucristo y pues no se dejen engañar. ¿Y por qué no guardamos el sábado? Fácil. Porque Jesucristo en su palabra dice que ya no debemos dejarnos intimidar porque aquellas personas adventistas que nos critican por no guardar el sábado. Colosenses capítulo 2, versículo 16. 2:16 dice que hay personas que nos van a criticar porque no guardamos el sábado. Ponga cuidado. Colosenses 2:16. Por tanto, que nadie los venga a criticar. Que ningún adventista lo venga a criticar. Por lo que comen. Que porque usted come cochino, que porque come bagre, que porque come... Que nadie lo venga a criticar por lo que comen. O beben. O por lo que beben. Pare la oreja. Por no respetar fiestas. Por no respetar fiestas. Lunas nuevas. Luna nueva y... O el día sábado. Pácata. Que nadie lo venga a criticar porque ustedes ya no guardan el día sábado. Eso era del Antiguo Testamento. Y ahora en el Nuevo Testamento se guarda el día domingo. Dame 2 minuticos y en 2 minutos se lo muestro. 1, Juan 20:19. Verán ustedes, Jesucristo resucitó el día domingo. ¿Por qué nosotros guardamos el domingo? Resucitó el día domingo. Y los apóstoles guardan el día domingo y Jesucristo les confirma con su presencia que es el domingo y no el sábado que tienen que guardar. Juan 20:19. Ese mismo día. Ese mismo día, ¿cuál? El primero después del sábado. Por si acaso. Para que lo entiendan en castellano, el primero después del sábado. ¿Cuál es el primero después del sábado? El domingo. ¿Qué pasó? Los discípulos, no los judíos, los discípulos, los cristianos. Estaban reunidos. Se reunían los cristianos el primer día después del sábado. Los judíos se reunían el sábado, pero los cristianos se reunían el primer día después del sábado. ¿Otra vez? Ese mismo día, el primero después del sábado, los discípulos estaban reunidos. Los cristianos se reúnen, los discípulos de Jesucristo, los católicos se reúnen el primero día después del sábado. Ojo, y vamos a ver si Jesús les reclama o si Jesús más bien confirma con su presencia que es el domingo que tienen que reunirse. Vamos a ver. Por la tarde, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Vamos a ver si Jesús confirma que nos reunamos el domingo. Llegó Jesús. Llegó Jesús. Se puso de pie en medio de ellos y les dijo. Y les dijo, le dio un discurso. A ver, está confirmando, está garantizando de que los cristianos se pueden reunir el día domingo, ¿sí o no? Sí, si se reúnen, Él está con ellos el día domingo, está de acuerdo que los cristianos se reúnan. Y si creen que es mentira, ahora 8 días después, versículo 26, 8 días después, domingo también, ponga cuidado. 8 días después, domingo, los discípulos de Jesús, otra vez, no los adventistas, porque ellos no se reúnen el día domingo. Los discípulos de Jesús, los católicos, los cristianos verdaderos, estaban otra vez en casa. Otra vez reunidos en casa. ¿Ve que los cristianos se reunían el domingo? Y vamos a ver si Jesús vuelve a confirmar o les dice que no se deben reunir el domingo, que tiene que ser el sábado. Jesús vino
y se puso en medio de ellos. Otra vez, Jesucristo les dice que es el domingo. Y ustedes verán entonces que los cristianos de ahí en adelante se reúnen el domingo. Juan 27, estamos terminando. Vamos en la recta final. Ya casi vamos a llegar, con esto terminamos ya. A ver, Juan 27. Escuche. ¿Saben por qué me alargo un poquitico? Porque a lo mejor más nunca voy a tener la oportunidad de volverles a explicar este tema. Y no me puedo quedar así a medias. Dale, Juan 27. ¿Qué digo? Hechos 27. Dije mal, ¿verdad? Hechos 27. La emoción de no querer terminar. Hechos. Ruegue a Dios que llueva. Hechos 27. Escuche. El primer día de la semana. Repítalo. El primer día de la semana. Domingo. Otra vez. El primer día de la semana. El primer día de la semana. Estábamos reunidos. Los cristianos estaban reunidos para la fracción del pan. Para celebrar la misa. El primer día de la semana. Otra. Primera de Corintios 16:2. Verán ustedes que los cristianos de ahí en adelante se reúnen el domingo. Paren la oreja. No hay una cita, donde diga que los cristianos se reunían el domingo. No hay una. Ay, domingo, ¿verdad? Que los cristianos se reunían el sábado. Era para ver si estaban despiertos. No hay una cita donde diga que los cristianos se reunían el sábado. Le he dado varias donde dice que el domingo sí se reunían. Miren esta. Cada domingo. Otra vez. Cada domingo. ¿Está hablando de uno o de varios? Varios. Otra vez. Cada domingo. Cada domingo. Ve que se reunían todos los domingos. Otra vez. Cada domingo. Cada domingo. Cada uno de ustedes ponga aparte lo que pueda y no esperen a que yo llegue para recoger. Si los cristianos no se reunían el domingo, ¿para qué Pablo dice que recojan la ofrenda el domingo? ¿Quién le va a dar ofrenda? Nadie. Si los cristianos se reunían el sábado, ¿para qué va a recoger ofrenda el domingo? Si los cristianos se reunían el domingo, entonces sí se puede recoger la ofrenda. Ahora sí, prometo, la última. Sí, tengo más, pero el tiempo ya comenzó a brisar. Hechos 17, 1 en adelante. Ojo, esta es la cita que los adventistas del séptimo día utilizan para engañar al católico diciendo: aquí dice la Biblia que los cristianos se reunían el día sábado, porque Pablo tenía de costumbre reunirse los sábados. Léame primero el versículo 3, el 3 primero, 17:3. Las interpretaba. El 2. Pablo. Ahí. Miren, aleluya, gloria al Señor. Le voy a tapar la boca a ese cura. Porque Hechos de los Apóstoles capítulo 17 versículo 2 dice que los cristianos se reunían el sábado. Porque Pablo, que era cristiano, aleluya, gloria al Señor, se reunía todos los sábados. Pongan cuidado. Pablo. Según su costumbre. ¿Ve que era costumbre de Pablo? Según su costumbre. Fue a visitarlos. Y por 3 sábados. Discutió con ellos. Aleluya, gloria al Señor. Aquí dice la Biblia, ¿por qué los adventistas del séptimo día nos reunimos el día sábado? Porque en el Nuevo Testamento, Pablo, que era cristiano, aleluya, gloria al Señor, se reunía el día sábado. No mientas. No digan mentira. Si saco el texto del contexto, es un pretexto. Me leen el 2, pero no me van a leer el 1. Yo le voy a leer el 1.
Adventista, escudriñen las escrituras. Léame el 1, 17:1. Paren la oreja para ver si es verdad que los cristianos se reunían el día sábado. A ver. Pablo y Silas atravesaron Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica. Ajá, pongan la lupa o estén listos con la cámara. A ver. Una cámara, aquí necesitamos una foto, una cámara. Para ver quiénes eran los que se reunían cuando Pablo iba a discutir las escrituras. A ver. Donde los judíos... ¡Pam! Tomé la foto. ¿Quién quedó en la foto? No los cristianos, no digan mentiras. En la foto no quedaron los cristianos. En la foto quedaron reunidos los sábados. ¿Quién? Los judíos. Repítalo. Donde los judíos... Los judíos están reunidos. Tenían una sinagoga. Tenían una sinagoga. Los judíos... Pablo, según su costumbre. ¿Cuál era la costumbre de Pablo? Fue a visitarlos. ¿A quién fue a visitar? A los judíos. ¿Cuándo los iba a visitar? El sábado. ¿Por qué no los visitaba el domingo? Porque no había nadie. Los judíos se reunían el sábado. Siga. Por 3 sábados discutió con ellos. Ve que Pablo no estaba reunido con los cristianos, estaba reunido con los judíos y comenzó a discutir con ellos basándose en las escrituras. Como lo hago yo con la Biblia, y eso no es malo porque Pablo lo hacía basándose en las escrituras. Las interpretaba y les demostraba que el Mesías debía padecer y resucitar de entre los muertos. Se lo traduzco en castellano. Pablo se iba el sábado para el culto y agarraba allí a los pastores evangélicos, adventistas, que estaban reunidos el sábado y les predicaba para demostrarles el error en que estaban. Eso se llama apologética con la Biblia. Pablo nos dice en la Biblia, no hay una cita. Epa, estoy dispuesto, reto a los adventistas del séptimo día, el que me encuentre una cita donde diga que los cristianos se reunían al culto el día sábado, dejo de ser cura y me meto adventista. Aprovechen esa ganga. Eso no existe. No me traigan cita donde diga que los judíos, porque ya me la sé. A veces donde dice que los judíos, a mí qué me importan los judíos, a mí me importan los cristianos. Y yo les mostré donde los cristianos se reunían y estaban reunidos y Cristo venía y estaba con ellos y era el día después del sábado, el domingo. Entonces, amados hermanos, ustedes y yo, porque lo dicen las escrituras, lo hacían los primeros cristianos, le damos el culto a Dios el día domingo. Sí. No lo voy a leer porque prometí que era la última. Y no la voy a leer, pero se la voy a dar. Los adventistas del séptimo día, y deben saberlo, dicen que el que inventó el día domingo fue Constantino. Y no es verdad. El que inventó el día domingo, que significa día del Señor, cosa que no existe en ninguna parte de la Biblia, solamente en una cita. Apocalipsis 1:10. El que inventó el nombre del día del Señor, que traduce domingo, se llamó no Constantino, se llamó San Juan. Y lo escribió en Apocalipsis 1:10. El primero que pronunció el nombre del día del Señor fue San Juan. Y eso significa domingo. Porque antes no se llamaba día del Señor, se llamaba día de reposo o sabbat, sábado. Cuando viene Cristo, Pablo dice, San Juan en Apocalipsis 1:10 dice, caí en éxtasis el día del Señor. Y eso traduce domingo. Y los adventistas que se dejan guiar por personas que no conocen, dice, es que el que inventó la palabra domingo, día del Señor, fue Constantino. No han leído Apocalipsis 1:10. Te reto, adventista, te reto. Agarre la Biblia suya, de usted, compruébelo con sus propios ojos. Apocalipsis 1:10.
Hermanos, he tratado de demostrarles a ustedes con la palabra de Dios por qué orgullosamente en la Iglesia Católica guardamos el domingo y no el sábado. Y que nosotros, sí es verdad que tenemos los mandamientos para ver qué es lo bueno y qué es lo malo, pero a nosotros no nos salvan los mandamientos, nos salva Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un aplauso para Jesucristo nuestro Señor.